yo también quería agradecer a este aula de estudios de las religiones el que me haya dado la oportunidad de, bueno, pues volverme a juntar con amigos, con compañeros en torno a un tema pues que creo que es uno de esos temas centrales de la historia del arte universal, uno de los géneros, diríamos, artísticos pues más importantes, como es el tema mitológico, sobre todo en ambientes cultos, sobre todo en ambientes, diríamos, de carácter civil, como veremos a lo largo de la exposición que os voy a hacer. Me vais a permitir un momento el que comparta pantalla, porque mi conferencia es una conferencia, como veréis, absolutamente visual, porque lógicamente los historiadores del arte es a lo que nos dedicamos y lo que nos gusta enseñar es aquello que disfrutamos cada día cuando vamos a un museo, cuando entramos en una iglesia o, como veremos en este caso, cuando entramos en alguno de los palacios romanos que os voy a enseñar. Cuando me propusieron dar esta conferencia, pues lógicamente lo primero que hice fue dar un título genérico para así no pillarme los dedos y luego hacer como hacemos todos los... Ha dicho que soy uno de los profesores importantes de la universidad, que no creo que sea nada importante, pero lo que sí soy es muy antiguo. Llevo desde hace muchos años, desde el año 78, soy de los más viejos del lugar y por eso ya uno aprende los trucos. Y entre los trucos está el de dar un título genérico para luego centrarse cada uno en aquello que le parezca más oportuno. Pero he de confesar que he tenido problemas con esta conferencia al dar este título tan genérico, escenas y programas mitológicos en las artes plásticas de la Edad Moderna, porque, bueno, es un tema inabordable por completo. Entonces, voy a intentar hacer algo que nos lleve desde lo general a lo particular y sobre todo en el que podamos disfrutar de unas imágenes y de obras que para mí son obras muy significativas a las que les tengo verdadero apego, sobre todo en la ciudad de Roma, como veremos dentro de un momento, y también en Mantua. En concreto, antes de... supongo que estáis viendo bien las pantallas y que veréis este primer cuadro que os traigo muy complejo. Este primer cuadro es un cuadro general de los grandes bloques en los que podemos dividir el estudio de la mitología clásica, de la mitología grecorromana, como me voy a referir fundamentalmente a la ciudad de Roma o a Italia en general, utilizaré los nombres de los dioses romanos que tienen su correspondencia lógicamente en el mundo griego y aquí en este cuadro, pues como veis, están distinguidos en distintos colores. Como veréis, el cuadro general es un cuadro que he tomado de otro compañero ya jubilado, José Luis Ramírez, que tiene un curso de esos en abiertos que a mí me parece estupendo, magnífico, que se llama Mitología Grecorromana y que él editó en 2009, que todavía está activo y podéis visitar. Y él tiene este cuadro general de cómo se produce el desarrollo de la mitología grecorromana y yo he acompañado todavía o he intentado simplificar aún más en la parte de la derecha en los 4 grandes bloques que podemos considerar dentro de la mitología. Por un lado, se iniciaría con la cosmogonía, seguiríamos con la teogonía y luego con esa serie de ciclos épicos o legendarios de héroes muy significativos y muy representados en la historia del arte, para acabar en un aspecto que no es menor para la historia del arte, como son las metamorfosis. Y vamos a hablar fundamentalmente de metamorfosis y catasterismos. ¿De qué son los catasterismos? Pues son la transmutación de alguno de estos dioses en planetas y en constelaciones. Vamos a hablar también de ello dentro de un momento. Para simplificar lo que voy a comentar, habría que empezar diciendo que la cosmogonía es el principio del universo que tiene, igual que en el mundo cristiano, ese origen en el caos. El caos del que van a surgir en el mundo griego 2 principios vitales,
que va a ser por un lado la tierra y por otro la fecundidad, fecundidad que podemos llamar Eros, pero que no es el dios Cupido del que luego vamos a hablar, sino, como digo, como un principio, como un concepto vital que se une al de la tierra, Gea, y también esa división que en este primer momento se va a realizar entre dos grandes tiempos, que son la noche y el día, representados también por otros dos fenómenos, como son las tinieblas y el éter o el aire. A partir de aquí, unos dioses que casi nunca son representados de manera, diríamos, humana, nos vamos a encontrar ya con esos dioses que van a adquirir una forma humana a través de la teogonía. Y ellos se basan fundamentalmente en la descendencia de esta diosa madre de la tierra, de Gea, que va a unirse con dos maridos, por así decirlo. Por un lado con el cielo y por otro lado con el mar, con Urano y con Ponto. Con el primero va a tener una gran cantidad de hijos, 18 hijos, que podemos clasificar en 12 titanes, 3 cíclopes y 3 centímanos, es decir, seres extraordinarios que tienen 100 manos. Mientras que con Ponto va a tener otros 5 hijos, los conocidos como los Póntidas. En realidad, estos son bastante representados en la historia del arte, pero no tanto como los siguientes dioses que se corresponden a la tercera y la cuarta generación, que son verdaderamente los dioses del Olimpo y que son esos dioses que van a aparecer representados más habitualmente. Si se fijan, he subrayado algunos de ellos, en principio a Urano en la parte superior, en la segunda generación, y después a Cronos y a Zeus, porque son realmente los gobernantes del Olimpo en cada uno de estos momentos. Pues bien, Crono, Saturno, en el mundo romano, es un titán que va a cortarle los genitales a su padre, Urano, el cielo, y de ahí van a surgir toda una serie de elementos, toda una serie de dioses a los que conocemos como las furias, los gigantes y las ninfas, y también, quizá la más representada de todos ellos, a Afrodita, a Venus, que va a tener toda una serie de amantes, un marido único, Hefesto, Vulcano, pero del que no va a tener ninguna descendencia, y toda una serie de, como digo, amantes con los que va a concebir a otros dioses de la siguiente generación, de la cuarta. Con Ares, con Marte, va a tener a Eros y, según las fuentes que utilicemos también, a Anteros. Con Hermes, el dios Mercurio, el heraldo, va a tener a Hermafrodito. Con Dionisio, el dios Baco, a Príapo y a las tres gracias, según también las fuentes que utilicemos, y además va a tener amoríos con un mortal, con Adonis. Por otro lado, el propio Cronos, con su hermana, otra titán, Rea, a la que a veces se identifica también con Cibeles, va a tener una serie de descendencia, fundamentalmente 5 hijos, que son Poseidón, Hestia, Zeus, Hera y Demeter. Poseidón es el dios Neptuno, el dios de los mares, que va a casar con Anfititre y van a tener como descendencia a Tritón. Hestia es la diosa Vesta, que es una virgen que lógicamente no va a tener descendencia, aunque hubo un intento de violación de esta diosa por parte de Príamo, el dios etifálico. El dios principal, sin ninguna duda, es Zeus, Júpiter, que va a tener varias amantes, en concreto, varias de ellas son sus propias hermanas, Hera y Demeter, aunque su primogénita va a nacer de otra diosa anterior, Metis, pero que en realidad no concibe a Atenea, sino que Atenea nace de la propia cabeza del dios Zeus, de Júpiter. Con Hera, Juno, va a tener como hijos a Ares y a Hefesto, es decir, a Marte y a Vulcano. Con Demeter, la diosa Ceres, va a tener a estos dos dioses que van a gobernar el inframundo, Hades, Plutón, y Perséfone, Proserpina. Y por último, con Leto, va a concebir a dos gemelos que son Artemisa
es decir, Diana, cazadora, y Apolo. Si sumamos a estos dioses de tercera y cuarta generación, según las fuentes que utilicemos, nos encontraremos entre 10, 14 dioses del Olimpo. En general se suele hablar de los 12 dioses del Olimpo. Todos ellos, como veremos, muy representados a lo largo de la historia del arte y de forma muy especial durante el Renacimiento y el Barroco. Pero además de ello tenemos esos grandes ciclos épicos de los que nos hablaron, por ejemplo, el día pasado, el miércoles pasado, la profesora Torres, en cuanto a hablar de la Ilíada, pero también están temas como Jasón y los argonautas, el ciclo tebano, la guerra de Troya de la que hablamos el otro día, la Eneida, la historia de Hércules, fundamentalmente los trabajos de Hércules, y por último ese otro gran bloque muy representado en la historia del arte, que son las metamorfosis y los catásteres. Utilizando de nuevo a este compañero, a José Luis Ramírez, ahí tienen un cuadro con las principales fuentes literarias de la mitología, en un cuadro cronológico en el que pueden comprobar cómo prácticamente vamos a tener 11 siglos seguidos de literatura mitológica que va desde el siglo IX a.C., desde la época de Homero hasta el siglo V después de Cristo, con San Agustín. Yo he colocado en amarillo aquellos que considero que son los más utilizados como fuentes para la historia del arte, para las representaciones en la historia del arte. Por supuesto, Homero o Hesíodo en cuanto a su teogonía, Apolodoro o pseudo-Apolodoro en realidad en la biblioteca mitológica, Diodoro de Sicilia y, por supuesto, el más utilizado de todos, las metamorfosis de Ovidio. Pero existen otras metamorfosis de las que voy a hablar y en las que me voy a centrar acto seguido, que son las metamorfosis de Apuleyo. Porque después de esta rápida o este rápido repaso a cuáles son los principales dioses de la mitología grecorromana y cuáles son las fuentes en las que se basan las narraciones que vamos a comentar, voy a poner solamente una imagen correspondiente a la cosmogonía, una imagen correspondiente a una lucha mítica que se produce por el gobierno del Olimpo entre Júpiter y los gigantes y los titanes que son expulsados del Olimpo, como podemos ver en esta obra de Perino del Vaga, uno de los discípulos de Rafael, al que también me voy a referir inmediatamente. Pero me voy a centrar en un edificio que para mí es un edificio especialmente querido en la ciudad de Roma, que es la actualmente conocida como Villa Farnesina. Villa Farnesina en realidad fue la Villa Chigi a la Lungara, porque está situada en esta zona que comunica el Vaticano con el Trastevere, justamente a la entrada del Trastevere, al lado del río Tíber, se encuentra esta magnífica villa que va a ser decorada por Rafael y otros pintores de principios del Cinquecento. Y les voy a contar un poco cuál es la historia de este edificio y cómo está decorado interiormente, puesto que incluye uno de los conjuntos más complejos donde podemos encontrar la mayor parte de representaciones de los dioses que acabo de comentar anteriormente. He buscado un ejemplo que nos pudiera servir como prototípico y que completaremos con un segundo edificio de un discípulo precisamente de Rafael, que es Giulio Romano, que es el Palacio del Té de Mantua, donde vamos a ver un tratamiento muy parecido al que voy a comentar en este caso en la Villa Chigi. ¿Quién es el comité? ¿Quién manda a hacer esta obra? Pues la manda a hacer un sienés, que es Agostino Chigi, que es un banquero, es un hijo de banqueros sieneses que se traslada a Roma en época de Alejandro VI, el Papa Borgia, porque este es un momento fundamental para la ciudad de Roma. Es el momento de la gran explosión artística de la ciudad de Roma en torno a una serie de papas que se van a preocupar de la transformación de los palacios vaticanos y de
el cambio de la antigua basílica paleocristiana del siglo IV constantiniana por el nuevo gran edificio del San Pedro de Roma que va a empezar a construir Donato Bramante. Pues bien, este Agostino Chigi va a utilizar a toda una serie de artistas de esta primera generación clasicista, cinquecentista en la ciudad de Roma. En concreto, va a encargar el edificio a Baldassare Perucci, que es un sienés como él, es decir, es un paisano que se dedica a la arquitectura, pero como veremos también a la pintura, al que va a unirse un jovencísimo Rafael que acaba de llegar desde Urbino a la ciudad de Roma y que desgraciadamente va a fallecer a una edad muy temprana. A poco más de 37 años muere Rafael. Pero Rafael fue un artista fundamental en este ambiente artístico de principios del Cinquecento en Roma. En Roma, para entender cómo es la situación en este momento, se van a crear dos grandes y antagónicos bloques de artistas. Por un lado tendríamos a Donato Bramante, al que el Papa Julio II de la Rovere ha encargado la transformación de la antigua basílica paleocristiana de San Pedro, la construcción del nuevo San Pedro de Roma, y al que encarga también la ampliación de sus palacios, el Palacio del Belvedere, lo que es hoy los museos vaticanos, esos dos grandes patios que engloban a todos los museos del Vaticano, se construyen en este momento por parte de Bramante. Y Bramante tiene una relación familiar y amistosa con Rafael, al que va a proteger en su entorno, y este a su vez también va a reunir a otros artistas como son sus discípulos Raffaellino del Colle, Giovanni Francesco Peni, Giovanni da Udine y un artista muy importante al que nos referiremos después, como es Giulio Romano, que es su principal discípulo. Además de ello, tiene una serie de colaboradores, como puede ser Giovanni Antonio Pazzi, al que se conoce más como Il Sodoma, ahí lo tenemos retratado, tenemos un primer retrato aquí de Baldassare Perucci, aquí tenemos a Rafael con el Sodoma, es un amigo suyo que era homosexual y estaba orgulloso de ello y por eso tiene este apelativo del Sodoma, y al lado tenemos a un pintor que llega también en este momento a la ciudad, pero que es un veneciano. Este es el caso de Sebastiano del Piombo. Sebastiano Luciani, un artista que va a encargarle el Papa el cuidado de los sellos de plomo del Vaticano, y de ahí que se le conozca como Sebastiano del Piombo. Este es un discípulo del principal pintor veneciano que hay en este momento, que es Giovanni Bellini, que es el maestro, fíjense, por ejemplo, de Tiziano, además de Sebastiano del Piombo, o sea, el gran maestro de la Venecia en el cambio de siglo, y Sebastiano del Piombo llega en este momento a la ciudad y va a estar con este círculo de Bramante Rafael, pero también con el otro gran círculo enemigo de estos primeros, que es el círculo de Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel acaba de llegar o está a medio camino entre Florencia y Roma en estos primeros años y va a entrar en pugna, como veremos, con este gran bloque. Debajo tienen la imagen del comitente de Agostino Chigi y cuál es el motivo de construcción de este edificio, de esta vila suburbana que va a pasarse a llamar Vila Farnesina porque a finales de siglo la compraron los Farnese y querían comunicar el Palacio Farnese, que está al otro lado del río, con Vila Farnesina a través de un puente del que todavía se conserva en Via Giulia un pequeño arco de comunicación. Hoy es conocida como Vila Farnesina, pero en realidad perteneció a este banquero que tenemos ahí retratado junto con una de sus mujeres a la que me voy a referir inmediatamente. El motivo de la construcción de esta vila suburbana es el tener una residencia para este joven banquero que acaba de casarse o que va a casarse inmediatamente. Como veremos dentro de un momento, se empieza a construir en 1505 y él se ha casado con Margarita Saracini que sin embargo va a morir en fecha muy temprana, en el año 1508, y por lo tanto no ve acabar ni con mucho este edificio. En ese momento, el propio Agostino Chigi, que ya
está en un momento de una economía muy saneada, es un hombre muy conocido en la ciudad, se plantea incluso casarse con una Gonzaga de Mantua, es decir, con una hija de los duques de Mantua, con Margarita, que finalmente no llega a producirse, pero lo que sucede por medio es que el propio Agostino Chigi, en uno de sus viajes a Venecia, ha conocido a una cortesana, Francesca Ordeaschi, a la que se lleva a Roma, iba a ser su amante incluso en época de Margarita Saracini. Cuando mueren Margarita Saracini y no consigue casarse con Margarita Gonzaga, finalmente se va a casar con esta mujer que tienen ahí retratada junto a él, con Francesca Ordeaschi, que le va a dar 4 hijos. Pero la desgracia se cierne sobre este matrimonio, puesto que, sobre este matrimonio y sobre los artistas que vamos a ver, puesto que ambos van a morir, Rafael y Agostino Chigi, con una diferencia, fíjense, de 5 días. El día 5 de abril de 1520 muere Rafael y el día 11 del mismo mes va a enterrarse Agostino Chigi en la capilla que le ha construido el propio Rafael en la iglesia de Santa María del Popolo. Aquí les traigo la planta y el alzado y la bóveda, porque también tiene un tema de carácter mitológico, fundamentalmente de estos catasterismos que antes les comentaba. Y además es que la mujer muere aproximadamente a los 6 meses de la muerte de su marido, Francesca Ordeaschi, según unas fuentes, envenenada por parte de la familia que quiere heredar a Agostino. Entremos, por lo tanto, en la construcción del edificio y sobre todo en la ornamentación a base de estos temas mitológicos de esta vila farnesina. La vila farnesina se va a construir entre 1505 y 1511 por este arquitecto que antes les comentaba, Baldassare Perucci, del círculo, diríamos, rafaelesco y bramantesco. Él mismo da un proyecto para San Pedro del Vaticano, también lo da, por supuesto, Rafael, además de Bramante, y va a encargarse de la construcción y en parte también, como veremos después, de la ornamentación. En concreto, el edificio, como pueden ver en esta reconstrucción ideal, tiene 2 plantas, una planta baja y una planta superior, la planta noble. En la planta baja tenemos 3 salas decoradas con frescos. La más antigua es la estancia del friso, del freccio, que es una obra de Baldassare Perucci, que ya está empezándose a decorar en 1508. Y luego tenemos 2 loyas abiertas al jardín. Actualmente una de ellas está cerrada por un muro, con ventanas, la otra por cristales. Me refiero a la loya de Galatea, la primera de ellas, en la que van a trabajar tanto Rafael como Sebastiano del Piombo, este veneciano que les comentaba antes, entre 1511 y 1512 aproximadamente. Es la loya de Galatea, a la que me referiré inmediatamente. La otra gran loya, la que da al jardín en el lado norte, la más importante de todas, es la loya de Amor y Psique, y que va a hacer Rafael con esta serie de discípulos que antes les he comentado, incluido Giulio Romano. En la primera planta tenemos 2 salas fundamentales, una sala muy amplia, que viene a ser algo así como un salón del trono, diríamos, una sala de recepción, la sala principal de la casa, que es la sala de las perspectivas, conocida así porque lo que hace son una serie de trampantojos en las paredes, de tal manera que parece que la estancia está horadada y se ve la ciudad detrás de ella. Se ven los edificios de la ciudad de Roma, cuando en realidad lo que hay delante es un bosque, por lo menos un jardín con árboles, que es una obra de Baldassare Perucci ya de 1519, y luego lo que llaman los italianos la cámara de letto, es decir, el dormitorio con la decoración de las bodas de Alejandro y Rosana, que realiza este compañero, el Sodoma, Giovanni Antonio Bassi, también en estas mismas fechas en que Perucci está trabajando en la sala de las perspectivas. Aquí en estas miniaturas
lógicamente no pueden ver nada, pero se las voy a presentar inmediatamente. La sala de Galatea va a estar decorada entre 1511 y 1512 con un tema sencillo, el que habla del cortejo del cíclope Polifemo hacia la ninfa Galatea. Posiblemente estaba pensando el tema cuando Agostino Chigi está pensando en casarse con Margarita Gonzaga. En toda la sala, en realidad, lo que son las paredes solo están decoradas dos escenas, dos grandes escenas. Una de ellas es el Polifemo, que hace Sebastiano del Piombo, y el otro es el triunfo de Galatea por parte de Rafael. La historia es una historia relativamente sencilla, es una historia en la que Galatea, que es una nereida, se enamora de un pastor, Acis, y por otro lado está el cíclope, que los ve a ambos, pero él también está enamorado de Galatea y lo que hace es coger una gran piedra, lanzarla y matar a Acis. En este momento, Galatea agarra a su amado muerto y lo introduce en el agua del río, va a convertirse, va a fusionarse con el propio río que toma este nombre, el Acis, y ella, acompañada de toda una serie de genios marinos, Nereidas, etcétera, va a salir triunfal y a alejarse de Polifemo. Esta es la escena principal que nos vamos a encontrar y que vemos aquí a la derecha, y vemos cómo en los lunetos que rematan cada una de estas grandes escenas, los 8 lunetos a lo largo de toda la sala, creo que los ven aquí, están decorados con temas que hacen referencia a secuestros, a crímenes, tomados como fuente iconográfica de las metamorfosis de Ovidio y pintados todos ellos por Sebastiano del Piombo. He marcado en amarillo los correspondientes a Dédalo e Ícaro, o a Juno montada en su carro alado, porque son estos dos que pueden ver exactamente encima de Polifemo y del triunfo de Galatea. Pero si se fijan bien en esta vista que tenemos de todo el techo, al que luego pasaré a referirme, aparece también un luneto que no está pintado al fresco en colores, sino que es una especie de grisalla, con una cabeza de un joven. Se suele decir en Roma que Miguel Ángel Buonarroti quería saber qué era lo que estaba haciendo Rafael dentro de Villa Farnesina, se disfraza, esto es una leyenda urbana, se disfraza de labriego e intenta entrar en Villa Farnesina diciéndole al jardinero que le permita ver qué es lo que está pintando allí Rafael. Consigue entrar y ve que uno de los lunetos está sin acabar, él agarra un carboncillo y pinta esta cabeza. Esto es lo que cuenta una historia, digamos, legendaria de lo que aquí está sucediendo. Ahora veremos si esto se produjo o tiene visos de haberse producido realmente. Si no, la cabeza sería, lógicamente, de peluche. Y luego quiero referirme, antes de hablarles de otro tema, al techo. El techo está decorado con un tema de horóscopo. En concreto, hace referencia a cómo estaba el cielo el día del nacimiento de Agostino Chigi, que sabemos que se produjo en Siena, y en concreto a las 9:30 del día 29 de noviembre de 1466. Y lo que se hace es representar cada uno de los astros, cada una de las constelaciones, cada uno de los planetas en la situación astral que le correspondería en ese momento. Y les decía, vamos a ver si hay algún viso de realidad en cuanto a que Miguel Ángel se colase en Villa Farnesina para ver la obra de Rafael. Sabemos que Rafael en este mismo momento está trabajando en la iglesia de San Agostino, haciendo un grupo de profetas en los pilares de los que solo llega a finalizar el de su propia mano, este del profeta Isaías. Fíjense la fecha, 1511. En este mismo momento, Miguel Ángel Buonarroti está pintando la Capilla Sistina. Ha sido un engaño que le han hecho Bramante y Rafael, que le han dicho al Papa, encárgale a este que no sabe pintar al fresco, encárgale una obra difícil de la que no pueda
salirse, es lo que ellos pensaban, no se lo dicen al Papa, lógicamente, que es la decoración de la bóveda de la Sistina. Pues parece ser que Rafael consiguió la llave de la Sistina, que guardaba muy celosamente Miguel Ángel, y consiguió ver la obra de Miguel Ángel en la Sistina, y en concreto a los profetas. Fíjense lo que hace con el profeta Ezequiel e Isaías, y fíjense cómo prácticamente una síntesis entre ambos profetas de Miguel Ángel es la solución que da en San Agostino el propio Rafael. Como ven, un año después de que Miguel Ángel pintase, pero antes de que todo el pueblo pudiera ver la obra finalizada de Miguel Ángel. Por lo tanto, si uno copió en Vila Farnesina, el otro parece que en San Agostino hizo lo propio. Aquí tienen los dos cuadros principales que antes los dos frescos principales que antes les estaba comentando en las paredes de la sala de Galatea, la de Polifemo, que está mirando a lo lejos, posiblemente en esta zona se vieran al otro pastor, a Acis, con Galatea, y el famoso de Rafael del triunfo de Galatea, junto a todos estos seres marinos que aparecen en esas relaciones amorosas de tritones, nereidas, centauros y esos puti a manera de pequeños eros que están aseteando a estos personajes. Y como les decía, el techo es un horóscopo. En Italia es muy habitual, es muy normal la presencia de representaciones astrológicas en los palacios. Para que se hagan una idea, les he traído aquí un cuadro donde se contabilizan hasta 62 piezas y en concreto horóscopos al menos en 4, uno de ellos, lógicamente, este de Vila Farnesina, que ya les he comentado anteriormente y que les pongo algún detalle para que vean también la enorme calidad de los frescos aquí representados. Los dos recuadros centrales están representados por el mito de Perseo con la Górgona y la Fama, y en el otro lado la Osa Mayor, Calisto transformada en Osa Mayor. Y luego les he traído algunos de estos recuadros hexagonales que completan las escenas y que son también de estas escenas de catasterismos en el que Diana junto con Erigone se convierten en la luna en Virgo, en la luna en ascendente Virgo, o vemos en el caso de Venus, Amor y Saturno en Piscis. Esto fue, como les decía, bastante habitual en la Roma del Renacimiento, en la Italia del Renacimiento. Quizá comenzó este uso en una obra fundamental como es la Sacristía Vieja de San Lorenzo, donde en la capilla mayor, en realidad una capilla reducidísima, la bóveda, el pequeño casquete esférico, representa un cielo pintado por Giuliano Garrigo, en el que parece que se representa la carta astral del hijo primogénito de Cosme el Viejo, de Cosme de Medici el Viejo, que nació en 1416. Y si hay que resaltar un conjunto astrológico muy completo y que en cierta manera reúne este carácter cortesano de la pintura de interiores palaciegos con la tradición medieval de la representación de los meses, más estos temas astrológicos, este para mí sería el del Palacio Schifanoia de Ferrara, una obra de unos pintores no de primera fila, pero sí suficientemente conocidos, como son Francesco del Cosa, Ercole de Roberti y Cosme Tura, que lo que hacen es narrar en 3 frisos todos los meses del año en una serie que recorre las 4 paredes de la estancia, y 3 frisos sucesivos en el que en el inferior se representa la historia del propietario, Bosco de Este, miembro de la familia Este. En el centro aparecen las representaciones de los meses del año y de los signos del zodíaco, y por último una escena mitológica en la zona superior. En este caso, como pueden observar, se trata de una representación de Venus con las 3 gracias en un jardín paradisiaco en el que los jóvenes, a la manera del Decamerón de Boccaccio, tienen sus iniciaciones amorosas.
Pero esto mismo lo podemos encontrar en España. En España tenemos al menos 2 conjuntos de carácter astrológico que están más o menos siguiendo esta línea argumental que estamos viendo en Italia. Uno de ellos solo es un resto de lo que debió de ser un gran ciclo astrológico que estuvo en la bóveda astrológica de la biblioteca, de la antigua biblioteca universitaria de Salamanca, que era una biblioteca que estaba situada encima de lo que hoy es la capilla de la Universidad de Salamanca, no la biblioteca actual. Se perdieron prácticamente 2/3 partes de este gran ciclo y solo se conserva este cascarón que correspondería a un lateral de la estancia, de una estancia rectangular, que es lo que hoy se conoce como el cielo de Salamanca. Más significativo y más relacionado con el mundo italiano es, sin embargo, el patio Zaporta, el patio de Gabriel Zaporta en Zaragoza, que es el patio que conmemora también la boda de este banquero, un banquero de Carlos V, fíjense la relación, por tanto, con Agostino Chigi y el banquero de los papas. En este caso, Gabriel Zaporta se casa con una Sant'Ángel en el día 3 de junio de 1549, y lo que se reproduce en el patio, en las columnas y en las zapatas que aquí aparecen en el patio, en la planta baja del patio, es la carta astral de cómo estaba el cielo en ese día de la boda de estos 2 personajes. Por lo tanto, en una relación muy directa con lo que habíamos visto. Bien, pasemos ahora a analizar la historia que se narra en la Logia de Amor y Psique, la obra de Rafael entre 1510 y 1517. Como podrán observar, les he puesto una fotografía del techo de la sala, del longitudinal, y otra del frente para que perciban cómo era una logia completamente abierta al jardín y que, como ven, en vez de utilizar ese sistema de división de la bóveda a base de elementos arquitectónicos, en realidad lo que se hace es una especie de pérgola vegetal que parece que está trasluciendo el cielo que quedaría fuera de la pérgola. Es una fórmula para unificar el paisaje real con este paisaje figurado, que es el paisaje, como veremos, de los dioses del Olimpo. Vamos a ver representados a los dioses en el Olimpo, fundamentalmente en esos 2 recuadros centrales, en el que veremos el Consejo de los Dioses en el lado derecho y en el lado izquierdo las bodas de Amor y Psique, con toda una serie de lunetos y cuarterones laterales en los que veremos el desarrollo de toda la narración de este tema que, como les comentaré dentro de un momento, está basado en una fuente iconográfica muy conocida, pero ya una fuente romana, una fuente de Lucio Apuleyo, Las otras metamorfosis, más conocido este libro de las metamorfosis de Apuleyo como El asno de oro. ¿Qué es el asno de oro? El asno de oro es una especie de novela picaresca a la manera de las novelas del siglo de oro español, en el que un joven, Lucio, se llama igual, el propio autor es de suponer que es el propio autor, por un encantamiento, por un hechizo, se va a convertir en asno. Y como tal va a pasar de mano en mano, de propietario en propietario, y él, aunque no puede hablar, puede escuchar y va oyendo toda una serie de historias que se cuentan en el pueblo. Y él va tomando nota mental que luego escribirá y que compendiará en estas metamorfosis, entre las cuales una de las más importantes es la historia de Eros y Psique. En concreto, en el libro sexto, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, se nos narra de manera genérica cuáles fueron los hechos que sucedieron para producirse esta boda entre una mortal, Psique, con un dios, con Eros. En el capítulo 2 se narra cómo Psique intenta buscar a su marido Cupido, que ha sido castigado por su madre, por Venus, porque han tenido esta relación
amorosa y Psique enfadada porque, Venus enfadada porque Psique está pregonando la belleza que tiene y el pueblo está adorándola a ella más que incluso a Venus, le dice a su hijo Cupido que le lance una flecha que la haga enamorarse de un monstruo. Esto no va a ser así, como luego veremos, narraremos la historia paso a paso y veremos cómo al final se va a producir esta unión entre Psique y Cupido. Con lo cual Venus entra en cólera y lo que hace es ponerle toda una serie de pruebas a Psique para intentar que ésta se desespere, abandone a Cupido o muera. Y cómo después de que esta joven virtuosa vaya a conseguir ir cumpliendo cada una de las empresas difíciles que le va a poner Venus, como al final el resto de dioses del Olimpo le van a decir a Venus que acepte como nuera, diríamos, en este caso, a Psique. Esto es lo que nos vamos a encontrar básicamente, aunque, como les digo, vamos a ir narrando la historia poco a poco. Si vemos cada uno de estos dos grandes recuadros, en concreto este del Consejo de los Dioses, tenemos la representación prácticamente de todos los dioses del Olimpo. En concreto nos vamos a encontrar con Venus y con su hijo Cupido, que piden consejo a Júpiter sobre cómo solucionar el problema que se ha planteado de estos amoríos de Cupido con Psique. A Júpiter le acompañan, en este caso, Neptuno y Plutón, junto con su mujer Juno y otras diosas con las que está relacionado Júpiter, como son Ceres, Minerva, su hija, Marte, Apolo. A Apolo lo distinguimos porque, como ven, lleva la lira. Baco, el dios del vino que conocemos también por esa diadema de uvas que lleva. Hércules, por la clava. Vulcano, el dios Jano, el de las dos caras. Y Psique. Psique, que en este momento va a recibir la ambrosía por parte de Mercurio, que le va a permitir convertirse en inmortal. Hay dos personajes ahí que no están realmente en la historia de Apuleyo, que son dos representaciones de ríos. Uno de ellos tiene que ser el Nilo, porque aparece la Esfinge, y el otro, por el hecho de estar junto a Hércules, debe tratarse de Aqueloo, porque es un personaje que es el que hizo inmortal, o intervino para que Hércules se convirtiera en inmortal. El otro gran panel es el de las bodas de Amor y Psique, en el que una vez aceptada esta relación entre los dos jóvenes, vamos a ver cómo se presentan en su propio banquete de bodas junto a sus invitados de dos en dos. Psique y Cupido, Júpiter y Juno, Neptuno y Anfititre, Plutón y Proserpina, Hércules y Hebe, Vulcano, como veremos dentro de un momento, al lado de su mujer Venus, Ganimedes, que está dándole de beber a Júpiter, siempre la relación entre estos dos personajes exclusiva, mientras que el resto del vino lo está escanciando, como vemos ahí, a Baco. Encima de Psique y Cupido aparecen las tres gracias que están vertiendo sobre la cabeza de Psique sus virtudes, su belleza, posiblemente la belleza de Proserpina, como veremos más tarde, y las ninfas que están lanzando flores sobre todos los presentes, las musas que están danzando y cantando en esta escena festiva, que es producida por la música del sátiro o de los sátiros y del dios Pan, tocando ahí esa flauta conocida como flauta de Pan, y a Venus, que ya la suegra, diríamos en este caso, que aparece contenta, danzante, aunque al otro lado de la sala, puesto que siempre se la contrapone, en este caso con Psique.
Alrededor de estos dos paneles nos encontramos una gran cantidad de dioses, de escenas diferentes. Les voy a presentar algunas, en concreto Venus, cuando le muestra a Cupido dónde está Psique y le dice que le clave una de sus saetas para que se enamore de un monstruo. Aquí tenemos a Amor, Cupido y las tres gracias, a pequeños amorcillos junto con los atributos característicos de Plutón, el cancerbero, y por otro lado esa orca, a Venus, Ceres y Juno, a Venus que se acerca hasta Júpiter, montada en una carroza conducida por palomas. Siempre las palomas son elementos que se relacionan con Venus, siempre la acompañan. Venus delante de Júpiter, está consultando con él lo que le ha sucedido. Fíjense cómo de nuevo aparecen las palomas. Mercurio, al que ha mandado que predique por toda la Tierra que tienen que encontrar a esta osada Psique, que está diciendo que es más bella que ella misma. A los amorcillos con atributos de Minerva. Así que es llevada al Olimpo por estos amorcillos. Así que delante de Venus, en concreto, como ven, lleva en la mano, porta un bote de ungüentos, el bálsamo posiblemente de Proserpina, que ella le ha mandado traer. Júpiter besando a Cupido y, por último, Psique, que es introducida por Mercurio en el Olimpo. He traído unas cuantas, son más, pero lógicamente no me cabían en la presentación o no se iban a ver. Esto parece que rompe un poco la narración que estoy haciendo. No lo es tanto. Quiero referirme ahora a un momento fundamental que se produce en la ciudad de Roma en el año 1527. En el año 1527 las tropas imperiales entran en la ciudad y saquean Roma. Es el saco de Roma. En este momento muchos artistas, ante la imposibilidad de encontrar suficientes clientes y por el clima que se ha creado en la ciudad, poco seguro y además un tanto pesimista, muchos artistas deciden marcharse de la ciudad con otros señores. Este es el caso de Giulio Romano. Giulio Romano, bueno, aquí les he puesto una imagen del saco de Roma en el que vemos como el general que mandaba las tropas imperiales es herido y muerto precisamente por un artista, Benvenuto Cellini, es el que mata al general y se produce esa situación incontrolada de las tropas, de los jinetes alemanes saqueando la ciudad de Roma. Pues bien, este Giulio Romano se va a marchar a trabajar con Federico Gonzaga a Mantua y este le encarga realizar una vila suburbana, que es el famosísimo Palacio del Té de Mantua, en el que nos vamos a encontrar numerosas salas, las salas, por ejemplo, de los caballos, que es un trampantojo muy parecido a la sala de las perspectivas que hemos visto en el Palacio Chigi, pero me interesa sobre todo dos pequeñas estancias, una situada en esta esquina, que es la famosa sala de los gigantes, y en esta otra esquina lo que nos encontramos es una sala dedicada a la historia, de nuevo, de Amor y Psique. Ahí tienen precisamente esta estancia en la que se desarrolla aún más, de una manera mucho más detallada y toda la historia que antes les he comentado de manera muy genérica de Amor y Psique. No me voy a referir a los grandes paneles en los que se narran las bodas o el consejo de los dioses, en este caso no está, pero sí están los preparativos de la boda y la propia boda, pero me interesa mucho comentarles cómo es el desarrollo del techo. En el desarrollo del techo vemos que existe un panel central cuadrado y toda una serie, en concreto 8 octógonos,
en los que se nos va a narrar cada uno de los episodios de esta historia, con detalle de esta historia de Eros y Psique. En el panel central, como veremos, están luego las bodas. Vamos a ver uno por uno a estos paneles porque podremos explicar a través de ellos y con detalle qué es lo que sucedió en estas relaciones, en esta relación amorosa. Resulta que existía un rey en un reino incierto que tenían 3 hijos, como esas cosas que se suelen comentar en los cuentos, diríamos también árabes. Tenía 3 hijas hermosas, pero sobre todo destacaba entre ellas la más joven, que era Psique, a la que mucha gente de los alrededores venían a ver por su belleza, hasta tal punto que empiezan a celebrarle homenajes y a dedicarle sacrificios. Por ejemplo, ahí estamos viendo uno, cómo se está sacrificando una paloma, en torno a la figura de una mortal. Con lo cual, esto llegó a los oídos de Venus, porque además dejaban de asistir a los templos de Venus para acercarse a ver a esta belleza, diríamos, humana. Y perdiendo, por tanto, la devoción que se le tenía a la diosa Venus. Por esto es por lo que Venus le encarga, como antes comentábamos, a su hijo Cupido que castigue esta ofensa que le está realizando Psique a Venus y le pide venganza. Lógicamente, que vaya con uno de sus dardos y que la haga enamorarse de algún ser malvado, de algún, diríamos, personaje monstruoso que acabase con ella. Por esta razón, los padres de la joven Psique dudan de qué va a ser de su hija pequeña. Han conseguido casar a las 2 mayores, pero no saben qué hacer con la pequeña. Con lo cual se van al oráculo de Apolo. Apolo ya estaba al tanto del enfado de Venus y le preguntan que qué va a ser de su hija. Y entonces Apolo les dice bueno, pues que mejor que la abandonen en el campo porque está destinada a casarse con un monstruo o a morir. Con lo cual hacen una procesión que van a llevar a la joven Psique a lo que podría ser un funeral en el campo, en una montaña, y la dejan abandonada en la montaña. Estando en la montaña, el dios Céfiro, es decir, el viento, la va a arrastrar hasta una zona de valle. Aquí incluso se ha incluido también una representación de otros dioses, además de Céfiro, que aparece en la derecha. La van a arrastrar hasta un valle florido donde ella va a descansar, no va a tener el peligro que se suponía, no va a morir en el monte y se queda dormida. Cuando despierta, empieza a caminar por el bosque y se encuentra con un magnífico palacio al que decide entrar. En ese palacio lo que se va a encontrar son voces que le dicen que se siente, que coma de todas las viandas que se le ponen encima de la mesa, de todo tipo de manjares en general y de vino. También hay una serie de músicos invisibles, pero que ella está oyendo, y le dicen que disfrute de todos estos beneficios de un señor que aún no ha aparecido, pero que va a aparecer todas las noches en su lecho. Ella, dormida, está pensando quién será ese marido al que está destinado, si será realmente, como había dicho el oráculo de Apolo, si será uno de estos monstruos que se la comerá o la matará, como veremos dentro de un momento, piensan sus hermanas. En realidad esto no es así. Todas las noches alguien se acerca a su lecho y tiene relaciones amorosas con ella, pero le impide verla. Le dice que no quiere mostrarse ante ella, con lo cual la joven Psique pues, está realmente pues,
preocupada con cuál va a ser su futuro y además se siente muy desdichada porque ya lleva muchos días en el palacio y está absolutamente sola, con lo cual le pide a su amor, que todavía no sabe quién es, que le permita viajar a ver a sus hermanas y este se lo va a permitir. De nuevo Céfiro la traslada a su tierra natal, visita a sus hermanas con sus esposos y les dice que las invita a venir al palacio donde ella reside. Las hermanas van a llegar al palacio, van a ingresar con ella en su interior, van a gozar de todos los tesoros que incluye el palacio, de la comida, de la música y lógicamente ellas van a tener una gran envidia de su hermana y van a empezar a azuzarla diciéndole que, claro, todo esto le está sucediendo porque el monstruo con el que se acuesta todas las noches lo que está pretendiendo es que realmente engorde para luego matarla y comerla. Y le aconsejan un truco para descubrir al monstruo y así poder huir de él. Y es que le dicen que utilice una lámpara, un candil, y una daga, y por la noche, cuando esté dormido este amante, encienda la lámpara, la vea delante de él y compruebe si realmente se trata del monstruo o no lo es. Y esta es la siguiente escena en la que la curiosidad de Psique hace que saque esa lámpara con la daga en la mano y descubra a Cupido, descubra que es el hombre más hermoso, el dios más hermoso y encantador que podría ella pensar. Pero está tan nubilada que deja caer una brizna de aceite que va a caer sobre el hombro de Cupido, que ya le había avisado que no quería que fuese visto por ella. Con lo cual Cupido sale volando, abandona la escena y ella lógicamente queda muy preocupada. Con lo cual va a intentar acercarse a buscar a su amado, a buscar a Cupido, a ver si lo encuentra. Venus en ese momento se va a ir encontrando con una serie de dioses que le van a ir diciendo qué es lo que tiene que hacer. En estos lunetos estamos viendo las escenas anteriores, la que antes les comentaba de que Venus se está quejando ante Júpiter de que sí que ha enamorado a su hijo, porque en realidad Cupido cuando intenta clavarle a ella el dardo para que se enamore de un monstruo, en realidad lo que hace es pincharse a sí mismo y entonces se enamora de Psique. Con lo cual Venus manda al heraldo, a Mercurio, el que toque la trompa, para que anunciar que deben de encontrar a Psique y traerla ante ella. Y ahí vemos cómo con la primera diosa que se va a encontrar Psique en este camino hacia el Olimpo es con Juno. Juno es la nuera de Venus y Psique le pregunta qué puede hacer para desagraviar a la diosa Venus y le dice Juno que conociendo a Venus lo mejor es que intente no ofenderla, intente de ser una persona recatada y obediente y que se acerque a ella con toda la humildad que pueda. En las siguientes escenas Psique sigue caminando hacia el Olimpo y se encuentra con un templo que está muy desastrado, lleno de aperos de labranza, no sabe qué hacen allí, ella, como es muy hacendosa, los coloca y resulta que se trataba del templo de Ceres. Ceres, lógicamente, se apiada de ella y también la aconseja que con modestia y con sumisión se vaya a acercar o intente acercarse a Venus para pedirle perdón. Aquí tenemos en la siguiente, en el centro, a Venus con Ceres y Juno, a las que antes se había encontrado la propia Psique, comentándole pues, bueno, el enfado que tiene porque su hijo Cupido está con una mortal. En el siguiente luneto vemos cómo está Venus reprochando, riñendo a su hijo porque le ha desobedecido y al lado aparecen las tres gracias, las tres, diríamos, virtudes femeninas por excelencia, la castidad, la belleza y el deseo, junto con Himeneo.
A partir de aquí, la relación entre nuera y suegra se va a complicar, puesto que Venus le va a poner a prueba a Psique para conseguir que desista del amor de Cupido o que fallezca en el intento. La primera prueba que le hace es decirle que entre en el lugar, en el almacén donde ella guarda sus palomas y donde está todos los cereales que da de comer a sus palomas, que están todos mezclados y que antes de la noche, antes de que llegue en la noche, que los reúna en montones separando las semillas de trigo, de cebada, de mijo, etc. Ella, bueno, piensa que esto es imposible y por lo tanto, compungida, se queda dormida sin saber que unas hormigas que aparecen, como ven aquí en la parte inferior, se van a encargar de separar cada una de estas semillas. La segunda prueba que le encarga a Venus, una vez que ha superado esta, es que se acerque a un valle donde hay unas ovejas que tienen una lana de oro, un vellocino de oro, y que le traiga parte de ese vellocino de oro. Cuando va a realizar esta prueba, el genio de la montaña se le aparece y le dice que ni se le ocurra, y menos de día, puesto que son unas ovejas que no son nada fiables, son muy fieras, la van a matar, la van a morder con sus colmillos y que por lo tanto mejor que espere a la tarde y que cuando estén medio dormidas se acerque, pero no a ellas, sino a los árboles y a los arbustos que hay alrededor, porque han quedado normalmente entre ellos enredados algunos de los vellones y se los puede llevar a Venus. Esta es la segunda. La tercera prueba, Venus le dice que le traiga agua del manantial de la fuente del río Estigia, un sitio donde está lleno de monstruos y que ella va a conseguir salvar porque aparece el águila de Júpiter, aparece Júpiter a ayudarla, como estamos viendo aquí, y a enfrentarse a toda esta serie de monstruos marinos que estamos viendo en la escena. La siguiente prueba, la cuarta prueba, es la más difícil de todas ellas. Pues lo que le dice Venus, que claro, que con los disgustos que le ha estado dando, sí que pues ella ha perdido parte de su belleza y necesita recuperarla y que por lo tanto viaje hasta el Hades y le pida a Proserpina parte del bálsamo que ella utiliza para mantener su belleza, sin avisarle de todos los peligros que se va a encontrar por el camino. Sin embargo, va a ser avisada por parte de Júpiter de que se va a encontrar con todos estos demonios que habitan la laguna Estigia, se va a encontrar con Caronte, que le va a exigir una moneda tanto al ir como al volver, con lo cual le dice que lleve como mínimo 2 monedas, y se va a encontrar también con el cancerbero, que para impedir que pueda atacarla le da también una serie de trucos de cómo tiene que alimentarlo. Y esto es lo que estamos viendo aquí, Psique llegando ante Proserpina con los monstruos que aparecen alrededor y el marido de Proserpina, Plutón, el dios del Hades, que le entrega ese bote de ungüentos. Cuando regresa hacia el Olimpo, Psique, por curiosidad, va a abrir el ungüento que Proserpina le ha dicho que de ninguna manera utilice. Y en este momento ella va a caer en un sueño infinito que, a no ser por la llegada de Cupido, que se acaba de escapar del Olimpo por una ventana y que utiliza, como estamos viendo ahí, uno de sus dardos para, con un pequeño toque, despertarla, hubiera muerto dormida a la vuelta de la laguna Estigia. Una vez llegada al Olimpo, después de haber conseguido las 5 pruebas, todavía le esperaba una prueba más, y es que va a ser atormentada por las sirvientas de Venus. Las sirvientas de Venus son hábito, tristeza y ansiedad, y como vemos, ahí aparecen todas ellas tirándole de los pelos, torciéndole el brazo, atormentándola de 1000 maneras. Aún así, la virtuosa va a conseguir superar todas las pruebas, con lo cual los dioses le van a recomendar a Venus que transija y que permita que se vayan a casar. Y aquí estamos viendo los preparativos de la boda
en este Palacio de Mantua. Y por último, las bodas de amor y psique, que no voy a volver a analizar, puesto que lo hemos hecho en Villa Farnesina. Lo que sí es que junto a estos dos grandes paneles existen otros dos muros laterales más pequeños con otra serie de historias que hacen referencia al amor entre dioses y hombres. Uno de ellos, como ven, está compuesto por los paneles de Marte y Venus en el baño, asistidas por su hijo Cupido, por su hijo Eros, los amores de Baco y Ariadna, y una escena también muy divertida, muy curiosa, en la que Marte descubre a su mujer Venus yaciendo con Adonis, con el humano, y por lo tanto lo expulsa del palacio. Al otro lado vemos también unas representaciones de esas metamorfosis también extrañas que ahora mismo comentaré, en las que se relacionan a Júpiter y a Olimpia, la escena de Polifemo y Galatea, que antes habíamos comentado también en Villa Farnesina, en este caso las dos escenas juntas, Polifemo y Galatea con su amante Asis, y el otro lado el tema de Poseidón y Pasífae. Aquí las tienen en detalle, la de la izquierda no tiene más comentario que una escena de baño de los dioses. En la siguiente sí que tiene un mayor interés, puesto que son las relaciones entre el dios Baco y Ariadna. Ariadna era una princesa, hija del rey de Cretas, de Minos, que va a ser utilizada por Teseo para obtener información de sus enemigos. Una vez que lo ha conseguido, la va a abandonar y en este momento es Baco quien la descubre abandonada, la corteja y va a tener relaciones amorosas con ella, con lo cual al final va a regalarle una diadema de oro que es un caracterismo, es la aurora boreal. Y el otro lado es la otra escena que antes les comentaba de la persecución de Marte a Adonis descubierto en el lecho de Venus. Y los otros tres escenas, la del centro ya la hemos comentado en varias ocasiones, Polifemo y Galatea, y la de la izquierda es muy interesante puesto que es de nuevo esas relaciones entre dioses y humanos. En este caso es Júpiter que se ha convertido, es serpiente y que aparece ante la mujer de Filipo II de Macedonia, Olimpia, que está encargada del culto tracio a las serpientes, el culto primitivo, y por eso aparece como si fuera él mismo una serpiente. Y va a engendrar en esta relación amorosa a Alejandro Magno. Y en el otro lado tenemos un tema también muy interesante en el que también interviene el dios Poseidón y el rey Minos, el rey de Creta, al que Poseidón le pide que sacrifique un toro blanco para él. En realidad, Minos se niega y como venganza, en este caso Poseidón, va a vengarse en su mujer, en Pasífae, a la que la hace enamorarse de un toro blanco bellísimo, de ese que no ha querido su marido sacrificar, y le encarga al arquitecto de Minos, Dédalo, el que ha construido toda la ciudad y el laberinto, que construya una vaca en la que se pueda meter dentro la pobre Pasífae y con ella tener relaciones con este toro blanco, fruto del cual va a nacer el famoso Minotauro. Como ven, por lo tanto, es otra escena de estas características de las metamorfosis, en este caso también de Ovidio. He intentado, como ven, por lo tanto, centrarme solo en un tema, pero en el que intervienen muchas historias míticas, legendarias, tradicionales, que son muy habituales en este tipo de representaciones durante el Renacimiento y también lo van a ser durante el Barroco. Piensen, por ejemplo, en la propia sala del Palacio Farnese, no de la Farnesina, donde los
pintores boloñeses van a desarrollar temas muy parecidos a los que hemos visto aquí o en otros palacios barrocos de la propia Roma o de Francia o España. Son temas recurrentes, muy habituales y que todos ellos tienen estas bases, diríamos, literarias, pero que dieron muchísimo juego al arte del Renacimiento y del Barroco. Y por mi parte, pues me he intentado divertirles un rato viendo imágenes realmente bellas y contándoles una historia de estos temas tan habituales en el arte europeo de los siglos XVI al XVIII. Nada más, muchas gracias. Estoy abierto a las preguntas que quieran realizar.